Este es el primero de una serie de 12 artículos, escritos hace unos 15 años, sobre el pensamiento sistémico, una forma de comprender las organizaciones complejas y las propuestas que ofrecen promesas importantes por mejorar el liderazgo y la dirección de empresas comerciales, organizaciones sin fines de lucro, y agencias gubernamentales. Primera parte. Introducción al enfoque sistémico. Por H. William Detmer. Traducción del escrito original por Michael Bolaños Davis. Narración generada con inteligencia artificial. Comencemos con la siguiente cita. No hay duda de que en nuestra época hay mucha agitación sobre la forma en que se maneja la sociedad. Probablemente en ningún momento de la historia del hombre se ha discutido tanto sobre los derechos y los errores de los responsables políticos. Los ciudadanos han comenzado a sospechar que las personas que toman las decisiones importantes que afectan nuestras vidas no saben lo que están haciendo. No saben lo que están haciendo simplemente porque no tienen las bases adecuadas para juzgar los efectos de sus decisiones. A muchos les parece que vivimos en una era de toma de decisiones idiotas. Fin de la cita de Seward Churchman. The Systems Approach. Introducción. Parece que Churchman está hablando de nosotros hoy, ¿no? La cita anterior proviene de la introducción de su libro trascendental sobre el pensamiento de sistemas, The Systems Approach, escrito en 1968. Es un triste testimonio del hecho de que pocos tomadores de decisiones en el mundo han aprendido mucho sobre sistemas complejos en los últimos 37 años. En las palabras inmortales de Winston Churchill, el hombre ocasionalmente tropieza con la verdad, pero por lo general solo se levanta y continúa. Hemos estado continuando durante 4 décadas. Es hora de volver y repasar esa verdad que tropezamos en 1968. Podemos burlarnos del hecho de que la vida parecía mucho más simple entonces. El mundo se ha hecho más pequeño a medida que los viajes, la comunicación, la era de la información e Internet se han combinado para conectar a las personas y las sociedades como nunca antes. A medida que las economías han evolucionado de regional a nacional a transnacional a global, nuestras organizaciones han crecido en tamaño y complejidad. Es casi imposible que las personas que las dirigen entiendan completamente lo que sucede donde el caucho se encuentra con el camino, o sea, a la hora de la verdad, en naciones, gobiernos y empresas. Análisis versus síntesis. Desde el inicio del siglo, es decir, el siglo XX, el enfoque aceptado para hacer frente a la creciente complejidad es tratar de reducirlo en fragmentos manejables y abordarlos de forma aislada. Este enfoque se conoce como análisis. Analizamos una situación o problema complejo tratando de dividirlo en sus componentes y consideramos cada uno en aislamiento de los demás. Este tipo de pensamiento tiene sus raíces en la geometría analítica, donde un axioma básico es que el todo es igual a la suma de sus partes. Piensa en ello por un momento. La suposición subyacente apoyando esta conclusión es que todas las partes son esencialmente independientes unas de otras. Pero, aunque este pensamiento matemático podría aplicarse a ladrillos y otros objetos inanimados, falla cuando se aplica a sistemas dinámicos, homeostáticos o cibernéticos, que generalmente incluyen cualquier sistema orgánico, o aquellos donde los seres humanos desempeñan un papel. Y desafortunadamente, estos sistemas son los que ejercen la mayor influencia en nuestras vidas. Vemos el fracaso del enfoque analítico todo el tiempo. La planta de la corporación Rohr en Riverside, California, registró un aumento del 55% en las ganancias en 1996. Gran noticia, si todo en lo que se centra uno son los beneficios a corto plazo. Cuando nos fijamos en el sistema más amplio, se ve que la razón de ese aumento es una mejor eficiencia, representada por reducción de costos, que temporalmente tuvo un mayor impacto que la disminución del 3% en las ventas. Como observó con entusiasmo el tesorero corporativo, los costos han bajado más rápido de lo que nuestros ingresos han disminuido. Estoy seguro de que las 3.500 personas despedidas en Riverside, por Rohr en los años anteriores, están inmensamente satisfechas de saber eso. La historia de Rohr es un ejemplo clásico de autoengaño por el pensamiento analítico. Si un enfoque analítico de la gestión es contraproducente, ¿qué deberíamos hacer en su lugar? Un enfoque holístico o de todo el sistema se aplica considerablemente mejor a los tipos de organizaciones complejas que solemos encontrar hoy en día. ¿Cuál es la diferencia entre un enfoque analítico y un enfoque de sistemas? El enfoque de sistemas representa el pensamiento de síntesis con una perspectiva holística sobre toda la empresa. Antes de que uno pueda sintetizar, primero debe analizar.
En otras palabras, primero desmontamos el sistema, generalmente conceptualmente, no suele ser práctico de construir físicamente los sistemas con los que trabajamos normalmente, para entender las funciones de cada enlace o componente. Una vez que los componentes se entienden completamente de forma aislada, estudiamos las interacciones entre los componentes para entender cómo el sistema total funciona. Comprender estas interacciones requiere integrar los componentes en algo más grande y más capaz de lo que representan los componentes individuales. En la cuarta parte de esta serie examinaremos el análisis y la síntesis con más detalle. Y en la novena parte, consideraremos algunas herramientas que nos ayudan a visualizar y gestionar un sistema como un todo integrado. Un cambio de paradigma. En 1962, Thomas Kuhn introdujo el término paradigma para describir un patrón de conocimientos, reglas, suposiciones o pensamientos. La diferencia entre un enfoque analítico de la gestión y un enfoque de síntesis podría caracterizarse fácilmente como un cambio de paradigma, o un cambio significativo en las reglas del juego. Los cambios de paradigma pueden ser evolutivos, es decir, un ritmo lento de cambio, o un impacto revolucionario dramático, a corto plazo e inmediato. El ascenso a la primacía de los viajes aéreos sobre los barcos fue un cambio evolutivo. El advenimiento de la bomba atómica fue un cambio revolucionario, casi de la noche a la mañana, en la forma en que percibimos la defensa nacional. El cambio del análisis a síntesis, en la forma en que consideramos los sistemas, es sin duda un cambio de paradigma evolutivo. Ha estado en marcha por casi 40 años. Comenzó en la ingeniería, donde la síntesis ha sido la fuente de creatividad e innovación. Incluso ahora, una búsqueda en Internet sobre análisis versus síntesis mostrará una preponderancia de referencias de ingeniería. Pero desde el trabajo de Churchman, el concepto de síntesis ha comenzado una transición de los ámbitos puramente técnicos a lo sociológico, ecológico, ambiental y filosófico. Hasta ahora, esta transición no parece haber sido ni consistente ni continua. De hecho, en algunos aspectos, a medida que nuestro mundo se ha vuelto más complejo, muchos líderes y gerentes parecen haberse retirado aún más profundamente hacia el pensamiento analítico. Si nuestro mundo es cada vez más difícil de manejar, necesitamos analizar más la situación. Necesitamos más información detallada. ¿Quién fue quien dijo, la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando un resultado diferente? La importancia de la teoría. Teoría puede ser un término confuso. Muchas personas, la mayoría, fuera de la comunidad científica no entienden realmente el significado de la palabra. Con frecuencia escucho a los ejecutivos decir, no tengo tiempo para preocuparme por teorías, estoy demasiado ocupado lidiando con el mundo real. Un comentario similar que se oye con frecuencia es, bueno, eso es solo una teoría. Ambas declaraciones indican una percepción errónea de que la teoría no es más que especulación o una mejor conjetura. Nada podría estar más lejos de la verdad. Edwards Deming, una de las personas que enseñó a los japoneses los conceptos de calidad que posteriormente utilizaron para aplastar al oeste económicamente durante el último cuarto del siglo XX, dijo esto sobre la teoría. La experiencia sola, sin teoría, no enseña nada a la gerencia sobre qué hacer para mejorar la calidad y la posición competitiva, ni cómo hacerlo. La experiencia responderá a una pregunta, y esa pregunta proviene de la teoría. Y luego, sin teoría, no hay aprendizaje. La teoría es una ventana al mundo. La teoría conduce a la predicción. Sin predicción, los ejemplos y la experiencia no enseñan nada. Copiar un ejemplo de éxito, sin entenderlo con la ayuda de la teoría, puede conducir al desastre. Deming no fue el primero o único pensador del sistema, pero debido a su impacto en los negocios japoneses, resulta que es uno al que mucha gente presta atención. Poco antes de morir, Deming propuso lo que llamó su sistema de conocimiento profundo. La transformación exitosa de cualquier organización, Deming sugirió, depende de una comprensión profunda de 4 componentes del conocimiento profundo. Estos componentes incluyen la apreciación de un sistema, el conocimiento sobre la variación, la teoría del conocimiento, y la comprensión de la psicología. Burdamente simplificado, Deming decía que, si no ves tu entorno como un sistema de partes interdependientes, y no entiendes la naturaleza de la variación dentro y entre esas partes, y no tienes idea de por qué o cómo sabes lo que sabes sobre tu sistema, y no comprendes la psicología que impulsa a los humanos que componen tu sistema, entonces no tienes oportunidad de éxito, excepto por la suerte tonta. ¿Y quién se sentiría cómodo dependiendo de eso?
En la sexta parte de esta serie, veremos cómo la idea de Deming de un conocimiento profundo nos ayudará a entender y gestionar nuestros sistemas como sistemas. El método científico. Todos estos conceptos que hemos examinado hasta ahora, el análisis y la síntesis, la importancia de la teoría y el sistema de conocimiento profundo de Deming, representan la base subyacente para un enfoque eficaz de los sistemas de gestión. Pero no son más que una plataforma sin una metodología a seguir. El método científico es una excelente transición de lo conceptual a la práctica. El método científico comienza con la observación informal de fenómenos o eventos discretos. La persona que practica el método, percibiendo una conexión de algún tipo entre los eventos y utilizando la lógica inductiva, generaliza una hipótesis para explicar la relación causa-efecto entre ellos. Esta hipótesis se prueba entonces mediante experimentación u observación más profunda para confirmar o refutar la hipótesis. Si la hipótesis es invalidada, por lo general es desechada. Por otro lado, si parece haber alguna confirmación en los experimentos u observaciones, entonces la hipótesis adquiere las características de una teoría, o sea, una propuesta con alguna evidencia que la respalde. A medida que pasa el tiempo y se acumulan más datos sobre el tema, algunos aspectos de la teoría pueden ser reforzados, y algunos puntos de datos que no se ajustan a la teoría pueden ser descubiertos. Si estos datos no pueden explicarse adecuadamente a la luz de la teoría o del conocimiento aceptado, entonces la teoría puede ser abandonada. Sin embargo, es más probable que la teoría se modifique para adaptarse a la existencia de los puntos de datos periféricos. De esta manera, la teoría se mejora, y nuestro conocimiento de la realidad se enriquece. En otras palabras, hemos aprendido algo. Este aprendizaje está en el corazón del libro de gestión clásico de Peter Senge, La quinta disciplina. La importancia del aprendizaje en cualquier esfuerzo no puede ser exagerada. George Santayana dijo una vez, aquellos que no pueden aprender de la historia están condenados a repetirla. Esta es otra forma de decir aprende de tus errores, o tendrás que hacerlos de nuevo hasta que lo hagas bien. ¿Recuerda la definición de locura, mencionada anteriormente? Resumen. Ya hay un cambio de paradigma en curso, del pensamiento analítico al pensamiento sistémico. Con el tiempo, transformará la forma en que se hacen los negocios, en la empresa comercial, en el gobierno y en el sector sin fines de lucro. Puedes surfear sobre la ola de avanzada, o tendrás que nadar como diablo para tratar de alcanzarla después de que haya pasado. En los próximos meses, apreciarás cómo puedes hacerlo primero, si es que estás tan inclinado a hacerlo. Así, apreciarás cómo la teoría y los métodos robustos contribuirán al desafío de aprender más sobre los sistemas, sobre cómo funcionan y cómo conseguir que los esfuerzos de mejora sean correctos desde la primera vez. Cerremos esta parte con la siguiente cita. Los triunfadores hacen que las cosas sucedan. Los perdedores dejan que las cosas sucedan, o ven las cosas que suceden y se preguntan, ¿qué pasó? Cita de origen desconocido.